En las vastas llanuras de África, bajo el sol abrasador y el cielo sin nubes, dos ejércitos se preparaban para una confrontación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Era el año 202 a.C., y Roma, la joven república que aspiraba a gobernar el mundo, se enfrentaba a Cartago, la antigua potencia que se aferraba a su gloria pasada. Pero este no era un enfrentamiento cualquiera. Era un duelo entre dos de los más grandes estrategas que la humanidad haya conocido. Aníbal Barca, el general que había hecho temblar a Roma, y Publio Cornelio Escipión, el héroe que había prometido llevar la guerra al corazón de Cartago. Esta es la historia de la batalla de Zama, una batalla que decidió el destino de dos imperios y grabó en la memoria de la humanidad el poder del genio militar y la voluntad inquebrantable. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en Zama, debemos retroceder en el tiempo, a una época en que el Mediterráneo era un campo de batalla entre dos gigantes. Roma y Cartago, dos potencias que habían luchado durante décadas en la Segunda Guerra Púnica, se encontraban en un punto crítico. Desde que Aníbal cruzó los Alpes con su ejército, Roma había vivido años de terror y destrucción. Las legiones romanas fueron derrotadas en Canas, Trasimeno, Trebia, pero a pesar de las abrumadoras victorias de Aníbal, Roma se negó a rendirse. Con tenacidad y determinación, la República resistió, se reagrupó y bajo el liderazgo de Escipión, comenzó a contraatacar. Escipión, un joven general que había demostrado su valía en Hispania al derrotar a los hermanos de Aníbal y recuperar los territorios perdidos, entendió que la única forma de vencer a Cartago era llevar la guerra a su propia tierra. Con el respaldo del Senado, Escipión reunió a un ejército formidable y cruzó el mar hacia África, el corazón del imperio cartaginés. Sabía que enfrentarse a Aníbal en Italia era arriesgado, pero si podía forzar a su enemigo a regresar a defender su patria, tendría una oportunidad de acabar con la guerra de una vez por todas. Cartago, alarmada por la presencia de las legiones romanas en sus costas, llamó a su hijo predilecto, Aníbal, quien había pasado más de una década en Italia, combatiendo sin descanso. Aníbal, a pesar de sus éxitos, se encontraba en una posición difícil. Sin los recursos necesarios y con un ejército que había sido reducido por años de campaña, decidió regresar a África para defender su hogar. Era un momento de gran tensión, un choque de titanes que se acercaba a su desenlace inevitable. En la llanura de Zama, a unos 130 kilómetros al suroeste de Cartago, los dos ejércitos se enfrentaron en la mañana que decidiría el destino de sus naciones. Aníbal, conocido por su astucia y habilidad para sorprender a sus enemigos, había alineado a su ejército con la esperanza de repetir las victorias que había logrado en Italia. En el frente, colocó una línea de elefantes de guerra, esas bestias imponentes que habían sembrado el pánico en las legiones romanas. Detrás, dispuso a su infantería, una mezcla de veteranos curtidos y reclutas recién incorporados, seguidos de su caballería, una vez poderosa, ahora debilitada por los años de conflicto. Escipión, sin embargo, no era un comandante común. Había estudiado cada una de las tácticas de Aníbal. Había aprendido de los errores de sus predecesores y sabía que este sería su momento de gloria o de ruina. Con calma y precisión, organizó a sus tropas en 3 líneas, con espacios entre ellas, diseñados para dejar pasar a los elefantes y neutralizar su impacto. Ordenó a sus trompetas que sonaran justo cuando los elefantes comenzaran su carga. El estruendo de las trompetas romanas llenó el aire, asustando a los elefantes, algunos de los cuales se volvieron y arremetieron contra las propias filas cartaginesas, sembrando el caos. Con los elefantes neutralizados, Escipión ordenó el avance de su infantería. La primera línea de soldados romanos chocó contra las tropas cartaginesas con la fuerza de un martillo. El sonido del acero y los gritos de los hombres llenaron el campo de batalla. Aníbal, observando desde su posición, vio cómo la línea romana se mantenía firme, empujando lentamente a sus hombres hacia atrás. Pero Aníbal tenía una última carta que jugar.
Sabía que la fuerza principal de Roma estaba en su caballería, comandada por Masinisa, el príncipe númida que había cambiado de bando para apoyar a Escipión. Aníbal ordenó a su propia caballería que atacara, esperando romper las líneas romanas y dar un golpe decisivo. Sin embargo, la caballería cartaginesa, superada en número y moral, no pudo resistir el empuje de los jinetes romanos y númidas. Masinisa, al mando de su caballería, realizó un movimiento crucial. En lugar de perseguir a los enemigos en retirada, giró y atacó la retaguardia cartaginesa. El golpe fue devastador. Las filas cartaginesas, atrapadas entre la infantería romana y la caballería que atacaba por detrás, comenzaron a desmoronarse. Aníbal, viéndose superado por primera vez, intentó reorganizar a sus hombres, pero la marea de la batalla ya había cambiado. La disciplina romana, forjada en años de conflicto, prevaleció, y uno a uno, los soldados cartagineses cayeron o huyeron del campo. Al final de ese fatídico día, el polvo se asentó sobre un campo lleno de cadáveres y despojos de guerra. Aníbal, el gran estratega que había puesto de rodillas a Roma, estaba derrotado. Cartago, la orgullosa ciudad que había dominado el Mediterráneo, estaba ahora a merced de Roma. La batalla de Sama no fue solo el final de la Segunda Guerra Púnica, fue el principio del fin para Cartago. Roma, implacable en su victoria, impuso condiciones humillantes a su antiguo enemigo, marcando el inicio de un dominio que se extendería por siglos. Aníbal, el hombre que había desafiado a Roma, pasó sus últimos años en el exilio, perseguido por aquellos a quienes había enfrentado, mientras su nombre se grababa en la memoria de la historia, como uno de los mayores genios militares que jamás haya existido. Si quieres conocer la historia completa de Aníbal, puedes darle clic al vídeo que sale en pantalla para ver toda su historia, desde jurar muerte a Roma siendo muy pequeño a desafiar al mayor enemigo de su época.